Muy buenas noches, muy buenos días, Metrópolis, de nuevo con ustedes en tiempos bélicos, ya no en tiempo de pandemia, como iniciamos durante 2 años estas presentaciones del Metrópoli en tiempo siempre especial y siempre con ustedes. No faltamos ni un día, ni una emisión del programa a pesar de la adversidad. Y como siempre, cuando nos toca mencionar esa situación, tenemos que reconocer el respaldo del Grupo López y el respaldo de ese estupendo equipo que siempre estuvo y está ahí con nosotros para continuar con un programa que desde 1998 le llega a ustedes. Ahora por diversas plataformas, en los canales de YouTube, los canales de AME, el canal de Metrópolis, el canal de Tayana Mora Ramis, y de Ready para Exportar y del grupo Next. De modo que del 98 a la fecha, mucho se ha cambiado en la manera, o mucho hemos cambiado en la manera de llegar y para llegar hasta ustedes. Llegó la primavera, con la primavera el calor, aunque como comentaba con el equipo de aquí de Metrópolis, siempre hay calor, pero la verdad que tuvimos unos días de temperaturas o con temperaturas muy agradables y eso permitió el uso de abrigos, el uso de pañoletas, digo en la calle, porque aquí con el acondicionador de aire uno tiene que usar ropa un poco más abrigada. La primavera trae cambios, trae polen también, como dicen los especialistas en alergia, pero a nosotros nos trae preocupación, sin lugar a dudas, la posibilidad de un desastre que se extienda después de lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Asusta a cualquiera, asusta al más desinteresado habitante del planeta. Y lo dijo de alguna manera el presidente de la República en su discurso, que podría haber una crisis y que se sentiría aquí, sobre todo con el suministro de petróleo, el suministro de algunos granos, el turismo, que por eso decíamos la semana pasada que nos pareció un tanto apresurado el rechazo contundente del presidente de la República a la actitud de Putin, que tiene Europa en contra, naturalmente, y de los Estados Unidos, pero el presidente o su canciller optaron por agradar a los Estados Unidos y de inmediato condenaron a Vladimir Putin y a sus iniciativas bélicas, no voy a decir sin pensar, pero a pesar de la cantidad extraordinaria de turistas rusos y ucranianos que recibimos cada año. Veremos las consecuencias y ojalá no sean terribles. Este enfrentamiento pudo detenerse, pudo evitarse, pero lo que más le falta a la humanidad en esta época contemporánea, no solo en el país, sino en cualquier lugar, es lograr diálogo y lograr soluciones gracias al diálogo. Señores, señoras, ni al Papa se respeta ya. El Papa ha clamado por la paz, por el entendimiento entre las partes, y es como si lo hubiéramos dicho nosotros. En otros momentos históricos, una exhortación del Papa, un llamado del pontífice, que además es jefe de Estado, podría haber calmado los ánimos o podría haber hecho que el entendimiento llegara a los jefes del planeta, a los jefes del mundo, pero no ha sido así. Una de las primeras pérdidas en la guerra siempre han dicho que es la verdad, y eso puede ser, pero una de las pérdidas reales que ahora tenemos es, claro, la verdad, pero la credibilidad. Cada quien manipula los hechos como conviene y como permite envalentonarse, y realmente lo peor es para todos. Pero lo que decía, sí, gracias, a propósito de la pérdida de la verdad, es la necesidad de asumir
la ineficiencia de las organizaciones internacionales. No puede hacer nada Naciones Unidas, no solo el Papa, exacto. Naciones Unidas no ha hecho nada, no puede hacer nada, como para los conflictos regionales la OEA tampoco tiene credibilidad, ni hace nada cuando hay situaciones como esta. Les sirve para auspiciar carreras diplomáticas, para muy buenos pagos, para controlar algunos estados y decidir algunas situaciones, pero la verdad es que esos organismos, cuando necesitamos su sensatez y su influencia en los conflictos, nos damos cuenta que no tienen ningún poder ni ningún deseo de intervenir y de ser árbitros en estos conflictos. Surgieron todos después de la guerra y fueron la respuesta a una humanidad que se enfrentó y tuvo con consecuencias sangrientas, desastrosas, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, pero ahora mismo no sirven para nada esos organismos. Antes de pasar al drama de ucranianos y de rusos aquí en el país, varados en el país por el conflicto, la semana antes de terminar, vio cómo la Fiscalía, el Ministerio Público de Villa Altagracia, pronunció la medida de coerción que envió a María Luisa Ventura Garrido, Marilois Ventura, a Najayo. Recordemos que aquí hemos comentado varias veces ese caso que a todas luces podría afectar la vida de Patricia Asquasiati, y que hay toda una serie de inconsistencias y de conductas inexplicables que apuntan a una situación perniciosa para la acompañante de Patricia y la persona que no asistió luego del accidente a Patricia, y que conforme a los testimonios de varias personas insistía en afectar con el vehículo el cuerpo tendido de Patricia Asquasiati. Penosa la situación. Habíamos criticado la inercia de las autoridades, pero ya actuaron y hay 3 meses de coerción para María Luisa Ventura Garrido, que en un primer momento difundió un audio como si nada hubiera pasado, hablando de que estaba muy triste, pero explicando la situación, y más nunca volvimos a escucharla. Se conoció aquello a puerta cerrada, pues muy desagradable aquello, sin lugar a dudas, sobre todo porque pusieron a la madre de Marilois Ventura. Los abogados parece que quisieron que ella estuviera, y eso realmente fue desafortunado. Como dijimos al principio, y por eso nos mortifica las declaraciones de inmediato de la Cancillería, no, del presidente, en contra de Putin y tomando partido antes de conocer algunos detalles. Como decíamos, nosotros tenemos una clientela rusa y ucraniana realmente importante. Cuando comenzamos a hablar de recuperación del turismo, se mencionaba la cantidad de rusos que llegan al país en cada temporada. Del mismo modo, ucranianos, o sea, los que nos venden fuera tienen unos paquetes para rusos y ucranianos. Pues a estos turistas les sorprendió el enfrentamiento bélico aquí, tanto en el este como en Puerto Plata. A muchos nos ha sorprendido la cantidad de rusos y de ucranianos residentes en el país. Hubo una marcha en el este y otra en Puerto Plata, no solo con los turistas que se quedaron varados, sino con rusos y ucranianos residentes en el país. Con los rusos hay varias generaciones.
cuando los intercambios que hacía el Partido Comunista con Rusia para becas y estudios en la década de los 80, de los 70, muchos rusos y muchas rusas vinieron al país como pareja de los nacionales que estudiaron allá y que formaron familias biculturales. Luego el turismo, la apertura del turismo, permitió que muchos ciudadanos rusos, muchos ucranianos también descubrieran las maravillas del país y se asentaran aquí. La cónsul honorífica ucraniana en el país hizo un llamado a mediados de semana o a principios de semana realmente dramático al presidente de la República para que asistiera a estas personas, porque imagínense, ya se les cumplió el tiempo en los hoteles, ya no tienen posiblemente dinero, son paquetes que se compran por un tiempo determinado. Pues el llamado de la cónsul honorífica realmente fue estremecedor, incluso el llanto, ella fue estremecida por el llanto. El presidente atendió su reclamo, la recibió y la proverbial hospitalidad dominicana, esa que nos niegan en los foros internacionales cuando hacen las denuncias en relación a los vecinos y a las parturientas haitianas, pues esa hospitalidad ha quedado de manifiesto y distintas organizaciones han ofrecido alojamiento a esa comunidad ucraniana y rusa que está aquí, a los que se quedaron y no pudieron volar debido a la suspensión de vuelos de Aeroflot. Eso en una parte se comenzó a solucionar, el Ministerio de Turismo intervino, pero hay que reconocer, sí, Tony Cabeza Fernández ofreció alojamiento, otras organizaciones también, y eso muestra, reitero una vez más, esa parte hospitalaria nuestra en momentos de crisis de cualquier persona y más en estos casos ante un drama humano. Cada ucraniano y cada ruso que quería hablar no podía completar sus parlamentos porque tienen familia allá y saben que están no solo sufriendo, sino que sus vidas están expuestas. Vamos a compartir con ustedes primero la solicitud que hizo la cónsul y luego cuando ya tiene una posible solución gracias a su encuentro con las autoridades dominicanas. Nosotros tiene guerra, ahora mismo tiene mucho problema, demasiado mucho, y yo necesito arreglo con gobierno dominicano. Luis Abinader, por favor, hacer cita para mí. Disculpe, yo no duermo 5 días, yo sola ahora mismo con mis ciudadanos, y yo necesito necesita ayuda grande, ayuda muy fuerte de todo de ciudadanos dominicanos. Ahora mismo mi país tiene guerra muy grande, muy fuerte, y mi país todo día va a estar de ruso va a estar de ucranianos. Y nosotros, posición de Ucrania, como por favor ayuda de todo el mundo nosotros. Y también yo dice por usted, República Dominicana, usted tiene muy grande corazón. Nosotros siempre hemos dicho que no hay nada peor, tanto en las relaciones públicas como en las relaciones interpersonales, que cuando se habla de diálogo y el diálogo no es posible y el diálogo es entre sordos y tú me dices que está dialogando, pero tú no me escuchas. Y eso está pasando en la República Dominicana.
sin la fuerza suficiente para que las partes involucradas digan eso y se entiendan, porque al final cada uno ala para su lado, dice Tayana Mora Ramis ahí preparando su ready para exportar. Pero es importante señalar que el cese al fuego entre Rusia y Ucrania fue para evacuar a los civiles. Sí, eso no tiene que ver con los nuestros, aunque eso calma realmente unos minutos, porque la ansiedad bélica es algo terrible. Pero volvamos a la República Dominicana y a la imposibilidad no de entendernos, sino al empecinamiento que tiene el honorable señor presidente de la República, gracias a sus asesorías desde la campaña, con el asunto de la reforma constitucional y del Ministerio Público Independiente. Yo he dicho en otros lugares, con todo el respeto posible, pero no nos escuchamos, que cuando Julio Ibarra Ríos, un fiscal inolvidable, el fiscal del pueblo, como se le llamó, cuando Antonio Guzmán Fernández asumió la presidencia, era una situación política realmente terrible y adversa. Salíamos de los 12 años y venía toda aquella etapa de libertad para los presos políticos, de regreso de los exiliados, de respeto a las libertades públicas, al derecho de cada uno de nosotros, de cada uno de los de entonces. Entonces, cuando ocurrió aquello, el presidente Abinader ni siquiera era adolescente. El presidente Abinader no vivió eso y posiblemente cuando le contaron sus contemporáneos y cuando le dijeron cuál era la manera de vencer al partido que estuvo en el poder y le hablaron del Ministerio Público Independiente y la necesidad de perseguir a los corruptos, él no tuvo esa referencia. ¿Por qué digo esto? Porque Julio Ibarra Ríos no pertenecía al grupo de don Antonio Guzmán Fernández. Julio Ibarra Ríos fue un fiscal, reitero, una de las mejores fiscalías que se han hecho, pero él actuó conforme a la ley sin existir todo lo que existe ahora, como el estatuto del Ministerio Público, la ley orgánica y la disposición en la Constitución de la República que asigna independencia al Ministerio Público, administrativa, financiera, y que no tiene por qué obedecer órdenes de nadie. Pero tanto esa sociedad civil, que yo insisto que hay un antes y un después de esa sociedad civil, luego de las declaraciones del embajador dominicano en España, cuando él dijo, sí, nosotros fuimos los que llenamos la plaza, nosotros fuimos los de la Marcha Verde, y el presidente tiene que entender y tiene que corresponder a ese sacrificio. Cuando él dijo, eso lo compartimos la semana pasada, bueno, sí, ya viene la Semana Santa, cuando él dijo, si me nombran un PRMista, me voy. Entonces, esos grupos que no quieren que les digan ni por asomo que son políticos o que pertenecen a un partido político, ellos quieren privatizar la acción pública. Ellos quieren que sea de parte de ellos. Ellos tienen sus culpables favoritos o sus imputados favoritos y dicen, por ellos. Y le dicen al presidente que aquí no hay independencia del Ministerio Público y están ofendiendo al Ministerio Público que ahora le está sirviendo a los intereses de la ética de ellos. Yo me imagino en su fuero interno como la veteranía del Ministerio Público, todas esas personas que han hecho carrera ahí hace 10, 15 años. Bueno, no voy a mencionar la que dirige ahora mismo el Ministerio Público porque esa persona tiene más de 40 años. ¿Cómo se deben sentir cuando el presidente insiste en la independencia del Ministerio Público? Eso ha sido un error ahora conceptual, aunque lo llevó al poder, porque eso siguen diciendo todos los cívicos, todos los éticos, Ministerio Público Independiente. Aquello es de una dimensión, de una frivolidad tal
que es peligrosa porque no le responden con el suficiente respeto y con la suficiente contundencia al presidente que está empecinado en aquello. Es más, han hecho el trabajo excelente para que la opinión pública crea aquello y de repente nos damos cuenta de un proyecto que lo que quiere es desmontar el Ministerio Público. Y cuando tú oyes toda esa frivolidad que opina, piensan, y hay que entender que no ven más allá, que solo existe el Ministerio Público para la persecución de la corrupción administrativa. Y por eso hablan del Ministerio Público Independiente. ¿Pero independiente de quién? ¿Quién va a designarlo? Va a ser la iglesia, el empresariado, los grupos corporativos, los buenos señores de las organizaciones de la sociedad civil que le van a decir quién va a ser el Ministerio Público. Sobre todo con lo que plantea un grupo muy selecto de extender el periodo de vigencia de la procuradora, y entonces para el segundo periodo del presidente Abinader le va a tocar su mismo Ministerio Público de acuerdo a sus esquemas y les va a ir muy bien. Entonces, en ese contexto y en el lugar menos adecuado, que es el Consejo Económico y Social, que no tiene la facultad para eso, se estaba discutiendo la reforma constitucional, o sea, la obsesión del presidente, motivado por esos grupos de la sociedad civil que le han conformado su entorno institucional de campaña y de gestión. Entonces, ellos en el Consejo Económico y Social, el Partido Revolucionario Dominicano, los representantes del Partido Revolucionario Dominicano, del Partido de la Liberación Dominicana y de la Fuerza del Pueblo decidieron irse con los alegatos o alegando que este no es el momento para una reforma constitucional, que existen otros problemas en la República Dominicana y que con lo que tenemos se puede lograr la institucionalidad si se conocen las leyes que han debido conocerse desde la promulgación, la aprobación de la Constitución del 2010 y abandonan el Consejo Económico y Social, que reitero, no es el sitio para discutir eso. Para eso está la Asamblea, el Congreso. Entonces se pensó que el presidente, sobre todo después que el expresidente Hipólito Mejía dijo, no, pero que no se preocupen, nosotros no los necesitamos a ustedes, nosotros tenemos mayoría, Luis no tiene nadie que lo pueda contradecir ni enfrentar, ustedes tienen un 10%, diciéndole a la oposición, nosotros vamos a imponer la reforma a la Constitución, porque podemos y para eso se tiene el poder. Miren lo que dice el expresidente Hipólito Mejía. Eso fue el martes. Mírenlo ahí. Los dos principales partidos de oposición, el PLD y la Fuerza del Pueblo, acaban de decir que no apoyarán una reforma constitucional que ha propuesto el gobierno. Bueno, está en su derecho. Nosotros tenemos mayoría, pienso yo. ¿Usted cree que el PRM puede usar esa mayoría para aprobarla? Debe utilizarla, porque hay que demostrar a la oposición que el que está abajo tiene que esperar. Ellos le hicieron todo tipo de vagabundaría. Le entregaron la justicia y todo. ¿Por qué no se poblaron? Hay que aplicarle mandaria, como dice. Bueno, ¿qué decía eso? Dicen ellos que el PRM lo que quiere es reducir el 50+1 que pide la Constitución. ¿Eso será cierto? No, es una discusión que no tendrán ellos. Pero, Okay. ¿Qué tiene eso que ver? Bueno. ¿Qué sacaron a la elección pasada? ¿Y qué más? ¿Cuál es la situación de ellos en este momento? ¿Tú crees que es buena? Ninguno llega a 10. Ninguno. ¿De qué es lo que están hablando bajo eso? Luis no tiene contrincante en este momento. No, ni va a tener tampoco. Se pensó que con esta manera que ha ido perdiendo poco a poco, que tiene el presidente Luis Abinader, esa mesura para referirse, aunque cuando lo sacan de quicio él se indigna, se pensó que él iba a dejar ese tema, iba a dejar que su partido y los partidos se encargaran de manejarlo, pero no, el jueves el presidente de la República, muy seguro y envalentonado, primero comenzó suave. Él comenzó suave diciendo que él llama a un diálogo
Pero él dijo, yo sé por qué ellos no quieren. Y empezó ya no hablar como presidente, sino como si fuera el candidato ya, como si estuviera en campaña. De modo que habló el expresidente Hipólito Mejía, reiteró el presidente Luis Abinader que él quiere reformar la Constitución para dotar al país de un ministerio público independiente, y eso existe en la Constitución. Y la independencia que él repite cada segundo, y sus seguidores también, ha dependido de un decreto que él firmó, pero él insiste en esa ficción que él le dio cantidad de votos en sectores medios y altos, en el poder de facto. Él insiste en eso, y pienso que esas declaraciones debían tener alguna respuesta, porque lo primero es que no pensé, y sé que muchas personas no pensaron que el presidente iba a opinar luego de la contundencia de las declaraciones del expresidente Hipólito Mejía. Él iba a dejar que bajara aquello y que se quedara en los partidos, pero él habló, y no como presidente de todos los dominicanos, sino como el activista. Vamos a escuchar entonces lo que dijo el presidente de la República en relación al caso de la reforma constitucional y de su Ministerio Público Independiente el jueves. Observen que él comienza bien, bien siempre, espérate. Y después él le lanza unas llamas a los partidos de oposición, o a un partido de oposición, porque la verdad que don Luis Abinader ya en casi, todavía no es el segundo año es en agosto, pero ya es la segunda rendición de cuentas. Don Luis tiene iglesia, empresariado, sociedad civil, grupos corporativos y lo mejor de lo mejor, Estados Unidos. De modo que él sabe que va muy suave para la repostulación. Además, no tiene ningún impedimento para hacerlo. Así que no tienen que comparar las declaraciones de don Hipólito y del presidente Luis Abinader, porque es lo mismo, pero dicho de manera distinta. Así que, como dice un queridísimo amigo, sí, con todo el respeto, si Luis quiere, eso va, porque él sabe cómo conseguir todo lo que aspira. Ojalá se atrevan juristas reconocidos, ojalá se atreva la más alta jerarquía del Ministerio Público, que tiene 40 años en estos menesteres, a explicarle al presidente, sin su grupito, sin su grupo, sin su sociedad civil, sin sus empresarios, sin sus amigos, sin sus imputados, que se atrevan a explicarle en qué consiste la independencia del Ministerio Público y cómo se puede ser independiente. No importa que sea Joaquín Balaguer el presidente, Salvador Jorge Blanco, Antonio Guzmán, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader. Y precisamente, reitero, la más alta jerarquía se lo puede explicar y decirle, no desmonte lo que se logró después de una época terrible de lo que era el Ministerio Público, y esto está ahí y está consignado. Adelante, señor presidente don Luis Abinader, con su reclamo o su insistencia en que ese Ministerio Público va, o más bien esa reforma va, porque usted lo quiere y usted lo puede. Usted sabe cómo conseguirlo. Adelante, Esmerlin Rosario. Nosotros respetamos las opiniones de la oposición. La oposición es normal que haga lo que es eso. Sí, esa cámara, dale para atrás, va a tener su Siempre es bueno también, además de la oposición, que es normal y enriquece la democracia. Siempre también es bueno que hagan alguna propuesta. Lo invitamos a hacer propuestas sobre los problemas que ellos mencionan. Es importante que la acompañen también de solución, no solamente de crítica, porque eso enriquece también
como dije, la democracia y también nos ayuda del gobierno cuando además de crítica pueden hacer propuestas de solución. En cuanto al tema que se está tratando en las diferentes reformas, como ustedes saben, una de ellas es la reforma a la Constitución. Y específicamente, y por primera vez en la historia de la República Dominicana, no se trata de tocar para extender o modificar nada de lo que tiene que ver con la presidencia de la República ni de candidatura. Y eso está en nuestra propuesta. Sino, lo que se trata es de fortalecer la institucionalidad de la República Dominicana. ¿Y cómo se fortalece la institucionalidad? Con un Ministerio Público independiente. Ya nosotros nos eliminamos en nuestra administración ese poder de influir en la justicia. Y lo que nosotros queremos es que eso que hicimos ahora, que ha sido positivo para una justicia independiente, que también eso se pueda quedar para los futuros gobiernos después de los nuevos. Entonces es importante que ellos entiendan que lo que se está buscando aquí sencillamente es un Ministerio Público Independiente. La forma en que se selecciona, para eso lo llevamos ahí a la discusión, para poder discutirlo con ellos, para ver la forma en que se seleccione, de la manera en que se hace, que sea lo más transparente, pero también independiente posible. Yo les reitero y les pido a ellos que piensen en su país, que piensen en sus hijos, que piensen en las próximas generaciones, que no queremos ministerios públicos que estén contaminados, que estén armados de cualquier interés o con un objetivo político. Lo que más le conviene a todo el país es que realmente existe ese ministerio público, que haya temor por el que cometa actos de corrupción, que haya temor por los funcionarios actuales que cometan actos de corrupción, que realmente la gente sepa que hay un sistema de consecuencias, que no hay impunidad. Y eso solo se consigue, señores, si tenemos ese ministerio público independiente. Y a eso básicamente, después no hay otro, como dije en mi discurso, no hay otro interés en lo que se refiere a la reforma constitucional, que es una de 15 reformas, no hay otro interés que no sea esas fortalecimientos a la institucionalidad, que la más importante es. Algunos todavía dudan o se preguntan si es cierto que la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño Lizardo, tiene aspiraciones para optar por la precandidatura para la presidencia o la candidatura a la presidencia por el partido, a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana. Siempre han dicho que ella no tiene estructura, pero que sí tiene historia en el país, en el partido, y que no y que sí, pero Margarita Cedeño Lizardo sí está dedicada a trabajar para optar por la precandidatura en su partido. Al parecer ha hecho un trabajo con antiguos seguidores, con militantes y autoridades del Partido de la Liberación Dominicana, y esta semana presentó su sector externo. El sector externo siempre ha sido muy importante. Quizás muchos de ustedes no tengan la edad suficiente para recordar aquella avanzada electoral que llevó al poder o que ayudó a llevar al poder a Salvador Jorge Blanco. Era una organización absolutamente fuerte, poderosa, que por cierto, gracias a esa avanzada electoral, el hoy embajador dominicano en España lo fue en Perú. Fíjense ustedes. Entonces, la semana que termina y que comienza, porque también tenemos jueves y lunes, presentó el sector externo con un acto muy hermoso
a las aspiraciones de Margarita Cedeño Lizardo. Están pasando cosas, nosotros decíamos, están ocurriendo algunas cosas mejor. Nosotros decíamos al principio, hablando de Metrópolis y su existencia desde 1998, cuánto ha cambiado la manera de comunicarnos, la manera de seguir divulgando programas, ideas. Están los programas tradicionales, las televisoras tradicionales, y después están los canales de YouTube. Ustedes pueden ver este programa luego a través de todas esas redes que tenemos, ¿verdad? Con la situación que existe en los medios de comunicación en el país y en el ámbito político, los resquemores, la resistencia, los odios, los desamores, limitan la difusión de algunas actividades a través de medios tradicionales que están alineados con fuerzas específicas, sean las fuerzas gubernamentales o sean fuerzas de la incipiente oposición que hay. De modo que muchas personas posiblemente ni se enteraron de esa presentación de Margarita Cedeño Lizardo. Nosotros hemos querido compartir con ustedes parte del acto y el discurso de Margarita Cedeño Lizardo. Aquí se habla mucho de la necesidad de reivindicar a las políticas, a las mujeres, pero quienes reciben el mayor agravio, sobre todo con una historia como tiene la ex vicepresidenta, opte o no opte, pero fue varias veces, fue 2 veces vicepresidenta, 3 veces, exacto. Y tiene una historia ahí, entonces posiblemente ellos mismos pensaron que esa actividad iba a ser difundida, y cuando lo comentábamos aquí en el previo al trabajo, muchos de los muchachos que además trabajan con medios aquí en este medio no sabían de esa actividad. De modo que vamos a ver la presentación de Margarita Cedeño, porque creo que es parte además del protagonismo, como es natural, del presidente y de su partido. Hay otras fuerzas que se mueven y que intentan ser oposición en estos tiempos difíciles. Así que gracias a Esmerlin Rosario por rescatar esa actividad, y ustedes se van a enterar ahora posiblemente de que eso ocurrió. Después de esto tenemos, como siempre, a Ready para exportar. Muchísimas gracias, qué bien, me siento súper feliz de estar aquí junto a todos ustedes. Saludar, bueno, pues a mis queridos compañeros del Comité Político, del Comité Central, compañeros y compañeras de partidos aliados que están aquí acompañándonos. Bueno, la doctora Namibia Didies en representación de todos y de todas. También está la doctora Rosa María Beliar en representación de las mujeres de Foperdón. Qué bueno. Y a ustedes, sobre todo a ustedes, que son los grandes protagonistas de esta tarde, de esta noche, y sobre todo serán los grandes protagonistas de nuestro triunfo, del triunfo del Partido de la Liberación Dominicana, del pueblo dominicano, el próximo 16 de agosto del 2024. Miembros de la prensa, amigos y amigas, todos y todas, pueblo dominicano, tengo pues grandes expectativas con el maravilloso sector externo que ha creado y ha construido nuestro amigo y compañero valiosísimo, don Armando García, que también pues está acompañado de su señora esposa y de sus hijos preciosísimos. Bienvenidos, bienvenidos ustedes como familia, porque es esto, esta es una candidatura de familia, la gran familia dominicana, la gran familia de todos y todas los que nos importa este país. Y verlos a ustedes aquí, pues justamente así, rebosantes de alegría y con ese gran compromiso, me hace sentir pues muy segura del trabajo que van a realizar, y tengo la certeza de que juntas y juntos vamos a construir un futuro mucho mejor para cada dominicano y cada dominicana.
Es un privilegio pues contar también con la fuerza de técnicos, profesionales, empresarios y emprendedores, académicos, artistas, deportistas, como bien mencionó Armando, que están integrados a este maravilloso sector externo, y todos aquellos que se sienten de una forma u otra pues identificados con nosotros, a pesar de que no están en ningún partido político, pero que al igual que yo y que todos ustedes los aquí presentes, pues sentimos un amor inagotable por este país, y además nos duele el derrotero por el que está transitando actualmente la República Dominicana. Y esa es la verdad dura y cruda, y ciertamente no venimos aquí a quejarnos porque ya estamos cansados de escuchar quejas, y sin embargo nadie tiene dudas de que este gobierno nos está llevando por muy mal camino. A pesar de esa manipulación que hacen de las cifras, las estadísticas, tengo aquí mis estadísticos también, don Ezequiel Borque, don Héctor Medina, y a pesar de esa manipulación, a nadie pueden engañar, porque es que los efectos de la improvisación están siendo devastadores y se están sintiendo en cada familia. Se siente día a día en el bolsillo donde más duele al pueblo dominicano. Y desde que comenzó este gobierno, pues ha aumentado el desempleo. Ciertamente se puede achacar a la crisis, pero ya tenemos 18 meses para haber generado nuevos puestos de empleos o nuevas formas de generación de ingresos de manera formal. Hoy en día, fíjense ustedes, hay más de 700,000 dominicanos y dominicanas que están desocupados y o desalentados, que no están generando ningún ingreso. Y cada vez más también escucho pues personas buscando ingresos, pero mediante el sector informal. ¿Eso qué significa? Que son hogares donde la seguridad social es precaria, que no pueden tampoco aportar a un fondo de pensiones para jubilarse dignamente dentro de los años que le queden de trabajo o no, y donde además y sobre todo no hay certeza sobre el futuro inmediato. Desde que comenzó este gobierno, la inflación, todos lo hemos sufrido, agobia a la clase media y a los sectores más carenciados. Por primera vez en décadas vivimos con la incertidumbre de los precios de la canasta básica, que suben cada día como la espuma, ¿verdad? Y con el miedo además que todos tenemos de que el dinerito que recibimos pues no nos alcance para cubrir las cuentas. Es más, ya hay sectores inclusive, mis queridos amigos y amigas, donde solamente les alcanzan sus ingresos para comer arroz blanco vacío. Esa es la verdad. Y nuestra clase media, pues también, nosotros estamos pues realmente ya acostumbrados a un estilo de vida, esta clase media que ayudó a forjar justamente el Partido de la Liberación Dominicana con sus obras de gobierno, ya estaba acostumbrado a un ritmo de vida y a una calidad de vida pues acorde, ¿verdad?, con su diario desempeño. Y ahora anda pues buscando alternativas para poder aliviar el presupuesto familiar, porque lo que reciben no les alcanza. El crecimiento económico del que se habla solo beneficia un pequeño segmento de la población. Y la inflación, sin embargo, nos afecta a todos por igual. Ese crecimiento económico real del que se habla, que no es ese 12.8%, sino el crecimiento real es de un 4.7%, sin embargo, eso no compensa la inflación real también de 8.5%. Y nuestra calidad de vida entonces sigue disminuyendo cada día y los que nos gobiernan voltean la mirada. ¿Cuál es la solución? Pues buscan culpables fuera de nuestras fronteras para no asumir su responsabilidad, culpables del gobierno anterior,
Solo nos culpan de lo malo, pero resulta que todo lo que está hecho, todo lo bueno, todo el progreso, el bienestar y el que aquí hayamos reducido pobreza, acabado prácticamente con la pobreza extrema, de eso sí que pueden culpar al PLD. Muy buenas amigos de Ready para Exportar. Tenemos aquí de nuevo con buenas noticias a Brian Rutter, que ya habíamos entrevistado anteriormente cuando dirigía un exitoso proyecto financiado por el USA Exporta Calidad, y ahora hay un nuevo proyecto también para apoyar los sectores productivos de la República Dominicana que se llama Trade Safe. Brian, bienvenido. Cuéntanos un poco qué es Trade Safe. Muchas gracias. Sí, es un placer estar aquí. Sí, es un proyecto nuevo financiado por el Departamento de Agricultura del Gobierno de los Estados Unidos a través de la Embajada Americana aquí en Santo Domingo. Y básicamente Trade Safe es como, no se traduce literalmente, es como comercio inocuo, pero se trata de temas de sanitario, fitosanitario, temas de inocuidad de alimentos y temas de cadena de frío. Los tres temas son muy importantes para República Dominicana. Y sabe que el presidente Abinader tiene como meta de fortalecer y aumentar el papel del República Dominicana en como un sitio de transporte de comercio aquí en el Caribe, de que los productos que van de América del Sur para Europa no pueden ir directamente en avión. Hay que tener facilidades aquí, principalmente en Punta Cana. Pero eso trae ciertos riesgos, tipo sanitario, fitosanitario. Tenemos la experiencia recién de la mosca mediterránea que se introdujo en el país por supuestamente un mango, un fruto de Perú. Y también estamos actualmente viviendo el tema de la fiebre porcina africana. Entonces, lo que pretende hacer el proyecto Trade Safe es fortalecer todos los sistemas sanitarios, fitosanitarios del país en prevenir ese tipo de amenazas. ¿Y en qué va a consistir ese apoyo? Sabemos que tenemos nuestros exportadores, aparte de este tema que señalas que es tan importante para la pretendida, el objetivo de ser hub logístico, pero también nuestros exportadores tienen muchos problemas en los mercados, sobre todo Estados Unidos y la Unión Europea, para cumplir temas de trazabilidad, residuos de pesticidas. ¿Cuáles son las áreas en las que intervendrá específicamente este proyecto? Well, un ejemplo, tú mencionaste el tema de Europa, y sí, hay un tema muy caliente, muy actual, el tema de residuos de pesticidas. La Unión Europea han detectado problemas con importaciones de República Dominicana, y ellos se sienten que en realidad el país no está respondiendo bien a estas inquietudes que ellos tienen. Y ahora mismo creo que está parado la exportación de ciertos vegetales orientales de La Vega, principalmente berenjena, ajís y vainita larga. Y no es que está prohibido, pero están exigiendo ahora que cada cargamento
antes de salir del país para Europa, tenga un certificado de análisis que están libres de residuos ilegales de pesticidas. ¿Y qué requiere eso? Que aquí no hay laboratorios acreditados en hacer ese tipo de análisis. Entonces hay que mandar muestras a Puerto Rico, a Costa Rica, y eso tiene un costo no solamente en dinero, pero también en tiempo. Entonces está parado. Y existe ahora, está preocupado Europa en el tema de los mismos temas en guineo, banano orgánico de Mao Valverde. Y le dieron una dispensa de un tiempo, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros estamos por trabajar con los laboratorios privados en el Junta Agroempresario Dominicana y también en el Instituto Superior de Agricultura, ISA de Santiago. Ellos tienen capacidad de laboratorios y pueden hacer ese análisis mucho más rápido, pero falta la acreditación. Entonces estamos trabajando en esos laboratorios. Primero hay que calibrar sus equipos y después hay que acreditarlo para que puedan hacer ese análisis aquí mucho más barato y mucho más rápido. Excelente. Y a nivel de las empresas, ¿se prevé trabajos de apoyo directo a empresas del sector agrícola? Estamos hablando, por ejemplo, hicimos una oferta a la gente de productores de guineo orgánico en hacer un programa de análisis utilizando ese laboratorio. Pagaremos no sé qué porcentaje, que siempre es bueno exigir un aporte del productor, pero que empiecen a hacer los análisis ellos mismos. Y ellos no entraría en los registros oficiales, es para el uso de ellos, de ver dónde está. Hay que ver el problema. Muchos dicen que el problema es que están, lo que dicen en inglés, cross-contamination de parcelas de arroz o viene del agua. Hay que saber de dónde vienen estos residuos de pesticidas. Entonces, sí, queremos apoyar directamente a los productores en los que exportan a Estados Unidos. Siempre estamos con el famoso acta FISMA de los Estados Unidos, que hay una serie de requisitos que ellos tienen que tener para poder cumplir con temas de inocuidad. Eso es un apoyo directo a las empacadoras. A los productores también, ellos tienen que cumplir con el mismo FISMA. Entonces, estamos siempre llevando a cabo capacitaciones que ellos necesitan cumplir para poder exportar. Con temas de la cadena de frío, ¿ahí cuáles son las intervenciones que se prevén? Bueno, es un tema muy importante porque estamos trabajando con el Comité Nacional de Facilitación de Comercio. Ellos tienen una mesa de trabajo de cadena de frío y estamos tratando de la inspección conjunta ahora mismo. Hay inspecciones que diferentes entidades del gobierno tienen que hacer antes que un producto salga y pasa en los puertos de salida. Y cómo hacer estas inspecciones bajo condiciones ambientales controlados. Es decir, porque si se rompe la cadena de frío para hacer cada inspección, eso quita vida de anaquel, del producto en su destino final, afecta la calidad. Entonces estamos trabajando muy fuertemente con las diferentes agencias del sector público en cómo hacer todas esas inspecciones juntos y cómo hacerlo de una forma donde no se rompe la inspección. Esa es una cosa muy
muy importante. También estamos promoviendo la inversión privada aquí. Hicimos un webinar en diciembre con un perfil de inversión aquí de diferentes puertos marítimos y aéreos. Y ya hay una inversión anunciado en Caucedo. Queremos seguir el proceso y promover más inversión de caña de frío en los diferentes puertos. ¿Y también ustedes van a trabajar solo con los agricultores o también con la agroindustria? ¿Con qué? Perdón. Con los procesadores, con la agroindustria. Sí, sí. Y tenemos una oferta ahora. Estamos por abrir una licitación. Tenemos una convocatorio para listo para salir para los que quieren apoyo en equipo hasta un valor de $20,000, los que quieren mejorar, instalar sus sistemas de cadena de frío, y eso es especialmente para los empacadores y productores también. Nos interesa ver si hay una tecnología nueva para quitar lo que llaman el calor de campo del producto recién cosechado. Eso sí es muy importante. Y ahora mismo depende mucho de los furgones refrigerados que son hechos para mantener el frío, no son hechos para quitar el calor del campo. Entonces, hay mucho que hay que hacer. Y las empresas interesadas entonces en participar, tanto los agricultores como los procesadores, ¿qué tienen que hacer para conocer sobre TradeSafe y para beneficiarse de los programas? Tenemos un listo que heredamos del proyecto anterior de export de calidad. Tenemos buen contacto con los empacadores y vamos a tener un convocatorio, vamos a anunciarlo en el periódico y también vamos a invitar a un evento público presencial para conocer bien ese convocatorio. Cuando eso esté, estaremos muy gustosos de ayudar a difundir esa oportunidad para nuestros productores. No, muchas gracias, licenciado, y vamos a siempre involucrarte a ti. Bueno, pues muchísimas gracias, Brian Ruder de TradeSafe, por estar con nosotros, y a ustedes manténganse atentos entonces a las noticias sobre TradeSafe para que puedan beneficiarse y podamos ser exportadores eficientes a nuestros principales mercados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado Mora. Muchas gracias. Bueno. Y a ustedes, gracias por su sintonía y nos vemos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.